Qué bien, uy, qué maravilla, me ha encantado. Es que tengo una chuleta aquí preparada, mira. Qué maravilla, pues una vez más tenemos la suerte de compartir un rato con Javier Meloni, nada menos una de nuestras referencias favoritas. Ya sabéis que siempre nos gusta movernos en el ámbito interreligioso, interespiritual y tender puentes con esta intención siempre declarada pero nunca conseguida de ir abriendo nuestro corazón hasta que finalmente ojalá se haga capaz de todas las formas. Eso de nunca conseguida me hace mucha gracia. Claro, Nunca se consigue, pero siempre se está en camino, ¿no? Lo intentamos, claro, ponemos esa intención, o al menos, como decía a veces alguna persona que conocíamos, ponemos la intención de tener la intención, ya que ya eso es mucho. Ahora vamos a hablar, tú te has preparado este primer vídeo de Ignacio de Loyola, qué bonito. Sí, porque Javier, me encantó tu libro Éxodo y Éxtasis en Ignacio de Loyola, la que he sacado me parece una edición en castellano y una en catalán, y yo leí su autobiografía, pero cuando leía tu biografía sobre Ignacio de Loyola siempre he tenido la sensación, y amo el género de la biografía, y también escribo sobre mi propia vida, pero siempre tengo la sensación de que cuando uno vive auténticamente, es posible para los demás, a través de la biografía, acceder directamente a lo divino, es decir, remontarse desde lo humano y desde los sucesos hasta lo divino. Y tengo la sensación de que lo has sabido hacer muy bien, porque cuando lees la biografía concreta de una persona concreta que vivió hace muchos siglos, sin embargo, tienes la oportunidad de estar leyendo tu propia biografía y de remontarte directamente a Dios, ¿no? Pero antes de empezar, tenemos que recordaros, como siempre, que para que tenga sentido el trabajo que hacemos, le compartáis el vídeo si os interesa y tenéis algo que aportar, os suscribáis al canal y le deis a like. Yo soy Rafa Millán. Yo, Mardi Herrero. Y este canal es Psicología y Espiritualidad. Y ahora sí, vamos con Javier Meloni. Dices, Javier, en la página 7 del libro, dices, nuestra época está huérfana de grandes relatos. ¿Podrías explicarlo un poco más? Bueno, este es un concepto sociológico, antropológico, que salió, yo creo que en los años 90 aproximadamente, que viene a constatar que quizás como en esta llamada postmodernidad, hemos perdido los grandes referentes que han marcado la civilización de Occidente. Toda tu cultura tiene unos relatos que son histórico-míticos, donde una generación o varias generaciones se reconocen. La Odisea, la Ilíada, eran textos que hasta hace 100 años se leían en el colegio, digamos, ¿no? Quijote de la Mancha, con lo que tenga lo que pueda tener de aparentemente humorístico, es un gran formador de caracteres y de arquetipos, ¿no? La misma Biblia en la tradición cristiana pues es el relato por excelencia de la cultura, digamos, en fin, occidental, lo ha sido, ¿no? Y todo esto, pues, estamos perdiendo la memoria, ¿no? Y entonces uno se va a una catedral y entonces los chicos de ahora y chicas pues ya no saben ni siquiera en el frontispicio quién, ni Jesús todavía, pero la Virgen, los apóstoles ya han desaparecido totalmente de su universo, ¿no? Pero incluso, pues también, el mismo Crimen y Castigo de Dostoyevsky o Ana Katerina de Tolstoy, o Guerra y Paz, o sea, estas grandes narraciones que marcan unos valores encarnados a través de unas personas y cuya asimilación pues, da unos límites del bien y del mal, ordena unos valores, etc. Esto es lo que llamamos la pérdida de los grandes relatos, ¿no? Y entonces, bueno, pues en la tradición ignaciana en concreto, pues la autobiografía de San Ignacio es nuestro pequeño gran relato, digamos, de la tradición ignaciana, ¿no? Esta es la idea del gran relato. ¿Y por qué es un gran relato? ¿Nos podrías definir un poco o hablar de Ignacio de Loyola en pocos minutos? Bueno, vamos a ver. Digo al principio que bueno, hay un autor, un sociólogo, un filósofo, que es Max Scheler, que habla de que en todo ser humano hay un héroe, un sabio y un santo. Y quizás esto es propio del patriarcado, se podría criticar, ¿eh? La figura del héroe es muy patriarcal, quizás en el matriarcado habría que buscar otras figuras, pero bueno, digamos, a menos en el gran marco en el que nos movemos,
El héroe pues, es el que afronta sus propios dragones y que traspasa las diferentes pruebas que va viniendo. De hecho, la vida de todos nosotros es un viaje iniciático, porque hay que ir superando las diferentes pruebas para de cada una de ellas crecer. Se supone que a medida que pasa esto no nos endurecemos, sino que nos vamos haciendo más sabios, con más comprensión propia y ajena del porqué precisamente de los dragones, de cómo resolverlos sin destruirlos, sino transformándolos, etc. Y también se supone que nuestro corazón se va agrandando. Una frase que dijo una vez un compañero mío que murió hace poco, decía: el arte de vivir es el proceso de ir ablandando el corazón y endureciendo la piel, cuando nos suele pasar más bien al revés. Tenemos cada vez la piel más blanda y el corazón más duro. Entonces somos insoportables porque nadie nos puede tocar nada, ni lo más mínimo, y al mismo tiempo, pues, porque somos susceptibles y al mismo tiempo nuestro corazón se va haciendo más frío, ¿no? Que el proceso sea al contrario, tener el corazón cada vez más blando, pero no a costa de ser más débiles, sino al contrario, de tener la piel dura para aguantar los golpes, pero con un corazón cada vez más tierno. Eso yo creo que es el arte de vivir y el arte de envejecer. Entonces, esto, de alguna manera, todo esto está en Ignacio de Loyola. Él, al final de su vida, sus compañeros le piden que narre su propia biografía porque entienden que tal como Dios le ha conducido a él, es como un poco el arquetipo, las pautas de cómo también, de alguna manera, conducirá en este caso a nosotros, los jesuitas, ¿no? Y es verdad, nuestros años de formación, desde el noviciado a lo que llamamos la tercera aprobación, que es una especie de noviciado final que hacemos casi 15 años más tarde de nuestra formación, responde al patrón de la propia vida de San Ignacio, ¿no? Entonces, narrando su vida, nos está narrando a nosotros mismos de alguna manera. Y no solo a los jesuitas, si es lo que he tratado de hacer en el libro, sino a todo ser humano, porque cuando una vida es arquetípica, cuando una vida se puede considerar gran relato, es porque no solo se refiere a un pequeño grupo en un pequeño tiempo de la historia, sino que tiene un carácter universal de algún modo. Solamente voy a meter una pequeña cuña logística. Este es el primero de 2 vídeos que tenemos intención de grabar con Javier Meloni, pero ya lo que estáis diciendo es muy complementario con lo que tratará el segundo vídeo, que será como buscar claves para entender y afrontar esta crisis que estamos viviendo. Y ya me callo. Dices, en relación con esto de lo que estás hablando ahora, dices, lo que convierte en ejemplares ciertos caminos, lo que hace que un relato privado devenga en relato colectivo, es que ese andar se haya ido haciendo más inclusivo, más amplio, elevado y profundo a través del modo y de la forma de conciencia de quien lo haya recorrido. ¿Crees que para, digamos, acercarse a una vida ejemplar o poder hacer espejo con grandes relatos, en este caso como la biografía de San Ignacio, tiene que ver con esa, en el fondo de lo que habla siempre es de inclusividad, de ampliar la capacidad de acogida del corazón, tiene que ver siempre con eso, ¿no? Con esa capacidad de integrar, etcétera? Podríamos decir que el arte de vivir también consiste en ser simultáneamente, progresivamente cada vez más concretos, o sea, más atento a lo preciso y al mismo tiempo más universales. Ser concreto no es ser particular. Si nos particularizamos, entonces perdemos la universalidad y acabamos en una esquina. Pero en cambio sí hemos de ser concretos porque nuestra vida está hecha de encuentros cada vez con un todo diferente, situaciones que hay que resolver y las respuestas requieren una gran precisión de concretud, pero al mismo tiempo esta concretud de bien universal, ¿no? Entonces, efectivamente, un proceso que no sea cada vez más incluyente, me gusta decir que uno de los signos de crecimiento psicológico y espiritual, es la capacidad de abrazar cada vez más realidad. Cuanto más abiertos y más capaces de no excluir, de superar los prejuicios, de darse cuenta de la cantidad de proyecciones que hacemos nosotros sobre los demás, todo eso es lo que nos convierte en seres... Perdón, que hay un... No pasa nada porque estas son las cuestiones también de nuestra era, de nuestro tiempo, ¿no? Que estamos siempre desatentos con un pitido que suena por aquí o por allá. Sí, pitidos. Bueno, no sé si respondo, Martí, a lo que me preguntabas. Sí, perfectamente. Sí, perfecto, además, sí. en ambos aspectos de concreción y a inclusividad, ¿no? Podríamos decir, qué bonito, así es. Luego también es muy hermoso porque Ignacio se define a sí mismo
como peregrino, es como su identidad fundamental, y lo recoges tú también muy bien en el libro y lo recoge él en la autobiografía. Y yo cuando lo leía siempre tenía la sensación de que hay una dinámica, una polaridad básica entre peregrinación o todo lo que tiene que ver con expandirse por un lado y por otro lado la contracción. Es decir, cuando tiene 30 años, de repente él quería ser un caballero, lo hieren en la pierna, que además el herirte en la pierna es especialmente paralizante, ¿no? Y entonces se ve obligado a estar en reposo y a estar inmóvil. Y entonces después de ahí sale la expansión, que es se vuelve peregrino. Y una vez más va peregrinando, quiere llegar a Jerusalén, pero de Jerusalén lo echan y entonces de nuevo la frustración, la contracción. Y entonces dice, vale, pues voy a ser estudiante en Barcelona, y luego después se va a Alcalá, pero en Alcalá lo meten en la cárcel porque, bueno, sospechan de él, hasta luego sale inocente, pero de nuevo la cárcel es la experiencia contraria al peregrino, que es otra vez contracción, y entonces se va a Salamanca, de tal manera que hay como un diálogo vital constante entre lo que son sus planes, ¿no?, y lo que la realidad le trae, y este diálogo entre peregrinación e inmovilización a la vez es como profundamente revelador, ¿no?, porque él va proponiendo a la realidad muchas veces le va respondiendo con una frustración, pero en vez de frustrarse, como podríamos hacer otros, él lo que hace es desde allí crecer, ¿no?, como ser humano. Claro, está muy bien, lo explicas muy bonitamente, ¿no? Efectivamente, la palabra peregrino es clave en el texto, incluso a veces su autobiografía se presenta como el relato del peregrino. Él habla siempre en tercera persona de sí misma, como es típico de muchos clásicos autobiográficos, ¿no? Y este nombre con el que ese apelativo con el que se identifica a sí mismo aparece 77 veces en el texto, ¿no? Y el peregrino se, digamos, contrapondría o al viajero, por un lado, o al nómada, por otro. El viajero es simplemente la persona que deambula buscando experiencias de alguna manera, pero sin dejarse transformar por ellas. El viajero simplemente es como un visitante, pero un poco inmune a lo que a los países o a los lugares por donde conoce. Y el que regresa, el viajero que regresa es casi el mismo que ha salido sin grandes diferencias, ¿no? El nómada, en cambio, no sabe a dónde va, no tiene una ruta, va de aquí para allá en función, pues, de su caza-recolección, para decirlo de alguna manera. En cambio, el peregrino es el que sale de un lugar con la certeza de que va a otro lugar sagrado, y se añade a rutas sagradas que están jalonadas también por espacios sagrados. Hay iglesias en el caso en cristiano, pero en los casos orientales o en otros casos que hayan peregrinos hay ciudades sagradas, bueno, en el caso vuestro también, la peregrinación es unos 5 pilares del Islam, un tema importantísimo, desde la peregrinación mayor y la peregrinación menor, o sea, temas que están en todas las tradiciones espirituales, y lo propio es la salida, en la metáfora de que esa salida hacia un lugar sagrado exterior es también la búsqueda de un lugar sagrado interior que siempre está más allá de mí mismo. Entonces, en esta peregrinación, efectivamente, como dices, hay momentos de parada que podrían ser de parálisis, pero que en San Ignacio son lugares de repostamiento, de repostación, lugares donde se detiene. Manresa es el primer lugar. Cuando sale de Loyola, pensaba ir casi sin parar desde Barcelona a Roma, de Roma a Jerusalén, pero por una serie de circunstancias se detiene un año en Manresa. Y podemos decir que es su segunda conversión, una parada que podía haberle distraído, haberle incluso hecho olvidar de su destino final. Al contrario, es una profundización para llegar todavía con más lucidez y más apertura y más visibilidad a Jerusalén. Y luego la gran paradoja de que cuando llega a Jerusalén pensando que iba a ser el término de su peregrinaje, no es más que el principio de una larga aventura para que al final descubra que Jerusalén son todos los lugares del mundo, porque la tierra sagrada, la tierra santa, no es solo un sitio, sino que el planeta entero es tierra santa, en la medida que uno se ha ido santificando, digamos, ¿no? Por lo tanto, ese peregrinaje que lo ponemos fuera, al final es un peregrinaje interno, pero descubrir eso no es nada fácil y para él tampoco lo fue, ¿no?
Qué bonito, me recuerda esto que dices de algunos hadices que hablan de la Kaaba exterior, la casa de Dios en torno al cual se hace el tawaf o la peregrinación, que también se habla de una casa celeste en que son los ángeles, los malaicas, los seres de luz los que están haciendo la circunvalación o el tawaf, pero hay muchos otros hadices que dicen que la verdadera casa de Dios es el corazón del mumín, que sería como del ser humano sincero, en este doble aspecto de la peregrinación exterior e interior, y también otros muchos hadices que hablan de que el mundo entero es una mezquita, ¿no? Un lugar de sácheda, de postración, es decir, un lugar y un espacio sagrado. Qué bonito encontrar estas equivalencias, ¿no? Como hemos hablado en otras ocasiones y en otros vídeos. Tenemos otros vídeos con Javier que dejaremos por aquí para que podáis verlos en nuestro canal. Y también me gusta mucho una reflexión que haces, también es una reflexión propia, ¿no? Y es que muchas veces tendemos a idolatrar pues a los grandes santos o a las grandes personas que han llegado como a lugares especiales en lo espiritual, por así decirlo, ¿no? Y es muy peligroso caer en la idolatría, porque de alguna manera si los idolatramos también los matamos, ¿no? Y entonces tienes una reflexión sobre la búsqueda de la verdad histórica que me ha parecido preciosa. Dices, cuanto más cerca estemos de lo que sucedió en aquel peregrino, más cerca estaremos también de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, la pregunta es, ¿cómo podemos usar como ejemplo a estos grandes personajes sin caer en la idolatría? ¿Cómo podemos mirarlos con una mirada profundamente humana y a la vez reconocer su lugar particular en la historia de la humanidad? Una muy buena cuestión esta. Cuando idolatramos en lenguaje religioso e idealizamos, quizás en un lenguaje más neutro, que yo creo que es lo mismo, lo que estamos haciendo, no solo estamos matando al que idolatramos o idealizamos, sino que nos estamos matando a nosotros mismos, porque en esa idolatración o idealización, estamos proyectando en nosotros, en ellos, lo que no creemos que pueda ser en nosotros, ¿no? Ese desplazamiento de energía puesto sobre otro porque creemos que nosotros no vamos a poder lograr lo que ellos han podido recorrer, nos debilita también a nosotros mismos, ¿no? Y además nos hace olvidar que ellos también hicieron su propio recorrido, ¿no? Y precisamente, y por esto el texto de la autobiografía fue un relato que se recuperó hace unos 50 años dentro de la misma Compañía de Jesús, porque no era un relato ejemplar como habían entonces, que son las llamadas agiografías, ¿no? Que son idealizaciones de los santos, como si todo les hubiera sido claro desde el principio, que tuvieran alguna dificultad, pero en el fondo ya la superaron antes de casi de que llegara, en fin. En cambio, él en su autobiografía es muy sincero, explicando sus errores, sus equivocaciones, y por lo tanto el mismo relato ya lo facilita, y por esto mi comentario es sobre su autobiografía y no sobre otra biografía idealizada de él, porque él se cuida mucho de ser verdadero en explicar sus propias equivocaciones, sus propias incertezas, sus propios errores, etc., ¿no? Por tanto, ya el punto de partida ya ayuda a que eso no suceda. Pero luego, la tentación que tenemos todos de proyectar sobre otros, pero ahora en vida, no hace falta que se haya muerto nadie, todos cuánto proyectamos sobre otros o sobre nosotros, ¿no? Y el gran, qué atentos hay que estar para no dejarse caer en la complacencia de la idealización, digamos, ¿no? O que te idealicen o idealizar a otros, porque entonces delegas a otros lo que tú estás llamado a hacer, ¿no? De carne y hueso, ¿no? O sea, de carne y hueso cada uno de nuestros huesos, de nuestras pieles, de nuestros músculos. Cuando algo nos duele, aceptar que nos duele, cuando hay error, aceptar que ha sido un error y entender y no escandalizarse, al contrario, alegrarse de que también aquellos que nos preceden han cometido errores, se han equivocado, han tenido miedos igual que nosotros, porque si no, los alejamos en lugar de acercarnos, ¿no? Eso es una proyección que seguimos haciendo ahora, y eso como digo, los primeros que nos perdemos somos nosotros, porque en esa proyección nos perdemos a nosotros mismos. Y una última pregunta, porque claro, es viajar a una biografía de una persona que vivió hace 500 años, pues es un trabajo espiritual también de reconocer a un otro, o sea, alguien que vive en otra época, que vive en otros valores, en cierto sentido, que vive en otros horizontes.
¿Qué tiene él que aportarnos a nosotros, ciudadanos del siglo XXI? San Ignacio, me refiero. Sí, pues lo que he puesto en el título, ¿no? Éxodo y éxtasis, ¿no? Y eso responde también a la pregunta anterior que me acabas de hacer, digamos, ¿no? ¿Cómo no idealizar o cómo no idolatrar? Pues caer en la cuenta de esa díada, donde nuestro salidas que hacemos hacia la pareja o hacia un ideal o hacia un compromiso profesional, religioso, nuestra fidelidad, nuestro propio caminar hacia Dios, ¿no? Solemos empezar con entusiasmo, solemos empezar con éxtasis, ¿no? Y luego pueden venir largos tiempos, largas temporadas de éxodo, ¿no? Donde perdemos el pie, donde de pronto no hay oasis, donde nos falta todo, ¿eh? Es ese gran relato del bíblico, ¿no? O la misma égida vuestra, ¿no? Que es salir del lugar conocido, ¿no? La escapada, la huida, el éxodo en este sentido, digamos, ¿no? Todo aquello que hay de incerteza en nuestra vida de cada día, ¿no? Entonces, ¿qué nos aporta? Pues la fidelidad, ¿no? O sea, yo creo que una persona es referente cuanto a través de todas sus pruebas ha crecido su obediencia en el sentido etimológico del término, de audire, estar a la escucha, ha crecido en fidelidad, ha crecido no en endurecimiento, como decíamos antes, sino en ternura, en comprensión, en sabiduría, y esta perseverancia, este permanecer en el camino es, yo creo, lo que nos llega de todos nuestros grandes hermanos mayores, porque es eso lo que es universal. Es eso lo que hemos de aplicar, nuestra propia fidelidad, nuestra perseverancia para hacer nuestro camino, porque no hay error más grande ante los modelos que la imitación. Son inspiración, pero no imitación. Cuando imitamos algo, nos alienamos porque estamos desplazando hacia otro lo que hemos de descubrir por nosotros mismos. Sin embargo, la inspiración para las grandes virtudes, eso es lo que recibimos de cualquier gran relato, y en este caso de Ignacio, ¿no? Sus éxodos y sus éxtasis le hicieron cada vez más humilde y cada vez más desprendido de sí mismo. Hay una frase que aparece en los ejercicios y que repito mucho en la autobiografía, es todo aquel que quiera crecer, aprovecharse en la vida espiritual, lo hará en la medida que salga de su querer, amor e interés. Cada vez que uno se descentra de sí mismo y sale hacia los demás, este éxodo y esta salida, este peregrinaje continuo hacia afuera de sí mismo, es lo que tiene la garantía de que no hay error y engaño en el camino espiritual. La persona cada vez más descentrada, que curiosamente cuanto más nos descentramos, más nos recentramos, porque salimos de nuestro centro periférico a nuestro centro más profundo. Hay un descentramiento que es un recentramiento, ¿no? Ese es el verdadero peregrinaje. Pues nada, qué bonito y qué maravilla. Yo creo que el tema más bien del vídeo ha sido hablar un poco de ese arte de vivir y de ese peregrinar hacia la divinidad al hilo de la experiencia de San Ignacio de Loyola, y es para mí alucinante verlo desde fuera porque me concuerda completamente todo lo que ha dicho con otro libro de una peregrina, en este caso, que es tu propio libro de peregrina. Siempre para hacer que aprovecho para hacer la cuñita de publicidad del libro de Mardía, Peregrina, pero en el fondo la experiencia que ahí describes no es muy diferente a lo que nos ha estado hablando Javier, salvando todas las distancias, por supuesto, ¿no? Y desde nuestra posición de máxima humildad, o al menos de un intento de humildad, ¿no? Como decíamos antes. Bueno, esto es un regalo que he recibido hace poco de la misma Mardía, Peregrina, su propio libro. No lo he leído todavía, estoy en ello, y efectivamente hay muchas cosas que me resuenan tanto de Ignacio como de mi propio peregrinaje, y justamente el título, Peregrina, más claro no puede ser, ¿no? El título te lo debemos a ti, porque a mí justo el día, esto lo contamos, pero fuera de cámara, luego lo quitas, ¿no? No, cuéntalo y cortamos, cuéntalo y ya despedimos el vídeo y hacemos el día el otro. En que Ignasi Moreta me dijo que sí, que publicaban el libro, me dijo también que le gustaría que cambiara el título. Yo había puesto como título Ultrella y me dijo que buscara una palabra que fuera más reconocible por el lector medio, ¿no? Y entonces ese día tú nos regalaste, no sé si recuerdas, que fuimos a verte a la cova de San Ignacio, y nos regalaste el libro El Peregrino, que era la autobiografía de Ignacio de Loyola, ¿no? Y entonces justo enlazaron las dos cosas, y poco después me di cuenta de que Peregrina era un buen título y a Ignasi le encantó. A otro Ignacio le encantó.
Qué bonito. Es muy limpio, el título es muy nítido, ¿no? Muy sencillo, muy claro, peregrina. Ahí está todo, efectivamente. Muy bien, pues los que queráis seguir peregrinando con nosotros en el canal de YouTube, vamos a intentar, si Dios quiere, grabar otro vídeo con Javier Meloni, con Martí Herrero, para intentar buscar claves, aunque en este vídeo yo creo que ya se han dicho algunas, para entender y confrontar y afrontar esta crisis que es a todos los niveles en la que estamos. Si pronto lo publicaremos, buscadlo, y si no, mientras tanto podéis ir abriendo boca con los 2 vídeos que grabamos ya con Javier Meloni, que os lo dejaremos por aquí o en la descripción del vídeo. Pues nada. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Qué maravilla. Estamos felices y encantados, volando como siempre. Y bendiciones. Y bendiciones. ¿Empiezo yo? Como quieras. Venga, no empiezas tú y luego ya empiezo yo.